Buenas noches. En esta grabación, en esta entrevista sobre el tema, el bullying, una serie de preguntas para analizar la experiencia y la vida de una persona que estuvo viviendo esa situación. Para la primera pregunta, eh, durante tu estancia escolar, ¿alguna vez has sido parte o presenciado situaciones en las que alguien fue tratado de forma injusta o hiriente por parte de sus compañeros de escuela o colegio? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que tengo de poder compartir mi experiencia a nivel de mi infancia y más que todo de mi adolescencia. Desgraciadamente sí, pasé por diferentes situaciones, más que todo a nivel de nivel de secundaria, ¿verdad? Y entonces es algo que he presenciado personalmente y he pasado personalmente a nivel de esta afectación, ¿verdad? Como tal, estuve en diferentes situaciones, más que todo por los compañeros, donde pues por mis cambios físicos o por mi apariencia física, ahí eran donde más afectaban en esa zona, ¿verdad? En ese sentido. También estuve presenciando a nivel de mis compañeros, con las personas que más compartía, a ellos también les afectaba el tema del físico, entonces básicamente tanto ellos como yo éramos víctimas en ese sentido. Perfecto. Siguiente pregunta. Sin entrar a detalles muy específicos, solo lo que sientas que es importante compartir al enfrentarte a este tipo de situaciones de bullying, ya sea como víctima o alguien involucrado de alguna manera, podrías mencionar cómo te sentiste y el papel que desempeñaste en aquellas circunstancias. Bueno, recapitulando y recordando un poco las diferentes pues, situaciones de esta afectación, ¿verdad? Recuerdo que en ese momento y en esa edad uno personalmente se afecta demasiado sentimentalmente por la edad que tiene, ¿verdad? No tiene esa capacidad o esa madurez para poder reaccionar como tal vez uno lo haría ahora, ¿verdad? Tal vez no le daría tanta importancia y nada más dejaría pasar alguna situación y listo. Pero en ese momento, pues por la edad que uno tiene y por la inmadurez que uno tiene, lo afecta mucho psicológicamente hasta el punto de que tal vez usted ya no quiere compartir con sus compañeros, ya no quiere compartir inclusive en el aula, en las clases, ya no quiere ni siquiera asistir, le da miedo tal vez ir al baño por cuál es la broma que uno siempre está pensando en la próxima broma que le vayan a hacer, ¿verdad? Pero para ellos siempre ha sido una burla, una forma de entretenimiento. Claramente para uno es una afectación importante que le deja esa huella a lo largo de los años. Entonces el papel que tuve muchas veces siempre ha sido a nivel del físico y el papel que tuve es papel de víctima. Ese papel de víctima de que era la burla de los compañeros y no tenían ni profesores ni estudiantes que me defendieran. Entonces, ese papel de la víctima, de que lo encierren a uno en el baño, de que tal vez lo metan en un basurero le hagan un nudo, literal, y hasta que llegue un profesor lo saquen. Entonces tuve el papel de víctima, pero tal vez el papel también de que no tuve ninguna ayuda de algún adulto, en este caso podría decirse algún profesor, no tuve alguna ayuda para que le pudieran dar seguimiento y auxilio en esas circunstancias. Siguiente. Durante el último año, ¿sientes que estas experiencias han influido en la forma en que te relacionas con otras personas, ya sean amistades, relaciones de pareja o en el trabajo, o incluso si las amistades que se tiene ahora se deben a esas experiencias vividas? Podría decir, en mi experiencia a lo largo de los años, en parte sí, en parte no. Se podría decir que 50% sí, 50% no. Al principio sí, mis amistades eran un poco personas básicamente humildes, personas
que eran básicamente como yo, víctimas de esta afectación que es el bullying, y eran con las personas que más me llevaba. Y actualmente son amistades que sigo teniendo y seguimos compartiendo. Entonces, esas amistades que tuve en ese momento han sido amistades reales de acompañamiento durante los años y nos hemos podido ayudar conforme pasa el tiempo para formar una amistad sólida, ¿verdad? Y en parte no, porque tal vez mi forma de ser, mi forma de actuar no está estancada en el pasado y no ha sido una afectación tan grande en la forma de poder involucrarme con otras personas. Entonces, yo considero que las amistades que tengo actualmente han sido seleccionadas desde antes y las amistades que pueda tener nuevas, tanto a nivel de trabajo, van en la misma línea de que sean personas humildes, que sean personas que realmente estén ahí no por avaricia, no por esa necesidad de poder afectar a otras personas. Entonces, siento que yo he estado yendo por esa línea. O sea, se puede decir que eh, su manera de ser, su carácter o su escogencia de amistades no ha sido marcada o dictada por el acoso recibido. Podría decirse que no, pero lo puedo decir actualmente, es decir, mis amistades actualmente, las nuevas amistades no, pero en el pasado donde sí fui víctima de esta afectación, sí las amistades en ese momento sí fueron afectadas y son amistades que han prevalecido durante el tiempo, entonces puedo decirse que actualmente no, pero en el pasado sí. Ya se puede decir que esas amistades, bajo las circunstancias del bullying, se forjaron por, tal vez, como se dice popularmente, al vivir la misma situación, se lograron entender y cómo conectar esa amistad. Sí, correcto. De hecho, en esa línea es donde las amistades actuales las amistades que tengo actualmente de ahí se han forjado por eso, porque de ahí a todos nos hacían a un lado, entonces entre nosotros nos apoyábamos y seguíamos adelante. La parte difícil era cuando las personas que realizaban esta afectación, ¿verdad?, hacia los demás, nos afectaban pues a los tres, entonces de ahí entre los tres nos apoyamos. Era una parte pues complicada, pero bueno, es muy diferente hacer solo uno a hacer tres, ¿verdad? Entonces se podría decir que sí. Continuando con la entrevista, ¿cómo sueles manejar los conflictos en tus relaciones actuales, sean amistades, de pareja o de trabajo? ¿Has sentido que estas experiencias han influido en la forma en que te enfrentas o evitas los conflictos con otras personas? Podría responderlo de la misma línea que hice la pregunta anterior, de que actualmente no ha sido, mi forma de actuar no se afecta tanto en esas situaciones, pero recuerdo tal vez un par de veces, unas tres veces tal vez, de que mi forma de actuar sí afectaba a eso. Te pongo un ejemplo de que ya cuando yo tenía un nivel de madurez un poco alto, más bien yo buscaba replicar lo que me hacían como para desquitarme, ¿verdad? Entonces buscaba replicar en que las personas menores que yo eh, básicamente les realizaban la misma afectación, pero no era como algo que me nacía a mí, sino que básicamente fue a partir de esta afectación que me hicieron a mí. Entonces yo lo veía algo tal vez ya normal, pero conforme pasó el tiempo y conforme pasaron las experiencias y nivel de madurez un poco más elevado, ya me di cuenta de que pues eso no está bien claramente, ¿verdad? Sí, llegó a la conclusión de que eh, hacer pasar a los demás por lo que uno pasó no deja nada, no deja ganancia, como se dice popularmente, y se estaría creando una víctima que en un futuro posiblemente pueda llegar a hacer lo mismo. La idea es eliminar los acosos y si uno puede hacer ese movimiento es lo mejor. De hecho, saliéndome un poquito de la pregunta y agregando un poquito más a lo que es este tema que nos trajo el día de hoy,
a conversar, yo podría decir que esa afectación que pasan actualmente los adolescentes marca mucho como si fuera una cadena. Entonces, los menores afectan a los que le siguen y así sucesivamente. Siempre son los mayores, son o los de mayor estatura o los de mejor ámbito físico son los que afectan a los que no, ¿verdad? Entonces, conforme los que son afectados por esta situación, conforme van creciendo, crecen con esta costumbre, se podría decir, o esta cultura, entonces ellos replican la misma situación a las personas que son menores que ellos. Entonces siento que este tema que nos viene a hablar, nos trae al día de hoy a conversar, que es el bullying, siento que ha sido una cadena durante generaciones. Y es muy importante también mencionar de que esto se ha dado no solo a nivel escolar, sino que también en la casa es donde tal vez papá y mamá pelean o hermano mayor agrega al menor, entonces el menor va y replica eh, a nivel escolar con sus compañeros lo que aprende en casa. Entonces vuelvo y caigo en la misma conclusión de que en parte es una cadena que afecta a diferentes personas. Sí, no, sí, que toda la razón. Suele pasar de que el más grande afecta al que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, y es un círculo vicioso. Siempre el más grande va por el más chico y sucesivamente, hasta que alguien no haga un cambio o ponga el alto, no se corta la cadena. Pero no, sí, muy acertado lo que dice. A veces también son reflejos lo que las personas hacen. Si mi hermano lo hace, yo lo puedo hacer, y así sigue hasta que alguien logre poner fin. Continuando con la siguiente interrogante, ¿cree usted que la experiencia vivida ha repercutido en las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, tanto en lo laboral o como lo interpersonal, ya que se suele decir popularmente de que muchas personas logran tomar decisiones que se ven afectadas por traumas o experiencias malas en su juventud o adolescencia? Actualmente, pues en mi último trabajo, no en el actual, sino en mi último trabajo, sí me afectó mucho ese tema. Bueno, el trabajo anterior, para darte un poco más de contexto, el trabajo anterior pues fue el primer trabajo que tuve al lado de informática y fue básicamente saliendo de nivel universitario, ¿verdad? A nivel universitario también sabes que hay algunos compañeros tal vez que siguen la misma línea que venían en el colegio, ¿verdad? Tal vez todos somos un poco mayores y no se meten tanto en temas del ámbito físico o así, pero sí en el ámbito de conocimiento. Entonces tratan de humillar tal vez a los estudiantes que no entienden a la primera, no comprenden, etc. Entonces yo también traía esas cosas por ahí y básicamente tenía el temor del qué dirán, ¿verdad? De qué dirán las demás personas si aún no consigo trabajo, si aún no puedo calzar en algún trabajo, si aún no puedo sostenerme por mí mismo. Entonces fue algo que sí me afectó en la primera decisión del trabajo. Fue algo muy desesperado para poder conseguir ese primer trabajo y que no siguiera ese temor de qué dirán las personas. Pero actualmente podría decirse que ya un nivel de madurez diferente, ya es conforme va pasando los años y la experiencia, ya se puede considerar de que eso quedó atrás y realmente su vida y su futuro es lo que importa y la verdad es que no tiene que importar lo que las demás personas intenten humillarlo a usted o intenten afectarlo de alguna manera. Entonces es algo que podría decir a lo que he pasado al día de hoy. Y con la pregunta número 7, ¿considera que las situaciones de bullying que has experimentado en el pasado han afectado tu capacidad para establecer relaciones de confianza en tu vida a la hora de relacionarse en algún grupo social? Y si fue así, ¿de qué manera? Ya que se dice que, bueno, creo que es un poco evidente que las personas que han sufrido bullying o un tipo de acoso llegan a desconfiar de las demás personas por temor a que se replique lo que se estuvo viviendo, ya sea en el pasado o lo que se vivió un poco tiempo atrás. Bueno, con esta pregunta, sí, aparte de la experiencia que he tenido,
durante los años, yo te puedo decir que tal vez no ha sido una situación que me haya afectado. En esto sí puedo decir que tal vez la confianza de las amistades no me ha afectado tanto en esa línea. Tal vez considero que por el grado de madurez que he tenido, entonces ya considero que las amistades que ustedes tienen o que pueden aparecer en su vida ya son amistades un poco más reales, y también uno se vuelve un poco más selectivo, ¿verdad? Ya uno ve la persona cómo es, cómo se expresa, cómo interactúa con las demás personas, entonces uno no intenta crear relación con personas así, ¿verdad? Pero claramente este grado de madurez o este grado de conocimiento de selección de amistades, claramente es algo que uno va seleccionando con el tiempo a partir de las amistades o compañeros que te afectaron a nivel de bullying, tanto a nivel escolar como en universidad, ¿verdad? Em, Creo que es algo que hemos podido o he podido entender a lo largo de los años. Sí, también la idea es que, bueno, uno, en el caso de usted, pudo entender que las personas que llegaron a hacer bullying en su vida tienen cierta manera de actuar, ciertas intenciones, y claramente usted no iba a seguir eligiendo las amistades con esos rasgos, por decirlo así, con esas intenciones, porque si no el círculo vicioso del acoso no iba a acabar. Sí, por eso, como le digo, si usted no hubiera cambiado su manera de elegir las amistades, su acoso a su persona no hubiera acabado. Yo considero que tal vez una de las amistades que más me afectó en mi vida, sin decir nombres claramente, ¿verdad? Porque esto se ve en esta entrevista, pero una de las amistades que más me afectó a nivel escolar, ¿verdad? Y más me afectó a nivel de bullying, actualmente, actualmente me lo topé yo en, en una vía pública, ¿verdad? Em, una de las cosas que yo considero que uno, ya conforme la madurez que ha tenido, es no devolver lo mismo que esa persona te hizo. Pero claramente por ese nivel de afectación que tuvo en mi niñez, ¿verdad? O en mi adolescencia, este, claramente uno vuelve a renacer todo lo que hizo en el pasado, y claramente uno quisiera devolver todo eso. Pero bueno, eso es algo a lo mismo anidado a lo que hablábamos del tema de las cadenas. Usted no tiene que ser lo mismo o hacer lo mismo que la persona te hizo, ¿verdad? Porque usted tiene que llegar y hacer la diferencia. Entonces, era una anécdota que quería darte sobre este punto del tema de las amistades. No, sí, bien recibida, claro. Supongo que en ese momento su mente pasó unas ganas de vengarse o de hacer algo para que la persona al menos sintiera un poco de lo que vos viviste, pero bueno, es mejor evitar seguir con esa cadena que dice usted, a que cortarla de una vez, que seguir propagando esa mala práctica que es el bullying y el acoso. Como siguiente interrogante, tenemos, concentrándonos en su vida laboral actual, ¿has enfrentado dificultades para integrarse en equipos de trabajo o para mantener un empleo debido a las secuelas de las experiencias vividas? ¿Ha logrado conservar trabajos que le han ofrecido por un tiempo? Es decir, ya que, bueno, como mencionaba que trabaja usted en informática, sus trabajos suelen ser a veces en grupo. Y bueno, una persona con malas experiencias a nivel de interacción social puede ser que a la hora de llegar a esos grupos tenga un nivel de dificultad para adaptarse, acoplarse y pues desenvolverse porque bueno, estamos hablando del trabajo y si no hay un buen desenvolvimiento pues de ahí eh, va a terminar lamentablemente por el despido de su persona por no tener un buen rol o un buen acoplamiento en el tema social. De hecho, agradezco mucho esta pregunta. Yo mencionar que tal vez el primer trabajo que tuve sí me afectó mucho el tema de desenvolvimiento, y
claramente por eso me terminaron pues despidiendo, porque no era fácil para mí poderme expresar hacia las personas por esta afectación. Siempre, gracias a esta afectación, siempre a uno lo hacen menos, ¿verdad? Lo hacen menor a los demás. Entonces, en mi primer trabajo me costó demasiado desenvolverme, me costó demasiado hablar con mis compañeros de trabajo, me costó demasiado pedir ayuda cuando realmente no podía solucionar los problemas que me solicitaban. Me costó demasiado levantar la mano cuando tenía algún tipo de error. Siempre me quedaba solo, siempre me quedaba eh, resolviendo las cosas por sí solo, y claramente por eso terminaban despidiéndome, porque no me desenvolvía, no pedía ayuda, no interactuaba con las personas. Entonces, ese tacto social que te piden en el trabajo es muy importante, porque para eso existen los empleados, para eso existen las empresas. Es un conjunto de personas donde unen ese talento, y la idea es que puedan trabajar en conjunto y seguir adelante los proyectos, ¿verdad? Entonces era una de las afectaciones que yo tenía en ese tiempo. Actualmente, en el trabajo que tengo, pues gracias a la madurez que he tenido, no me ha afectado, pero sí tengo un compañero que de hecho puedo dar la experiencia sin mencionar nombres de él, que yo lo he estado capacitando y he encontrado esa afectación. Yo hablé con él y personalmente le dije, por el liderazgo que tengo sobre él, ¿verdad? Yo les digo que necesito que él se desenvuelva, que necesito que él exprese más cómo es él. Y le comparto pues la anécdota de él, que él me decía que desde pequeño el hermano mayor siempre lo ha suprimido y siempre lo ha hecho menor a, a él, claramente por el tema de edad y por el tema de físico, pero también a nivel de expresión. Entonces es un nivel de afectación interna intrafamiliar, y eso afecta actualmente a esa persona a nivel a nivel laboral. Entonces, eso quiere decir que no solo yo he pasado por esa situación, sino ha sido una cadena durante generaciones que a nivel de escolar nos afecta durante nuestras vidas. Sí, como dice usted, tiene razón con la experiencia de compañero que, bueno, en este caso es desde el del hogar donde viene ese maltrato físico, perdón, acoso de hacerlo menos, pues, eh, pues claro que es bueno de su parte que le ayude a que se desenvuelva, ya que parte importante de eliminar la cadena de acoso y bullying es también ayudar a esas personas que fueron víctimas a salir adelante. Es decir, un ejemplo de este caso que usted expone, le está ayudando y le está diciendo que ocupa más de él. Tal vez usted hubiera deseado que en su eh, primera etapa laboral tuviera una persona que tuviera esa confianza con usted para que hubiera podido salir adelante de ese bache con los problemas que se le presentaban. Y de hecho puedo agarrarme de esta misma descripción que le di de esta persona. eh, Puedo dar otro ejemplo de que ante cliente esto no está bien. Porque el cliente, digamos, si estamos hablando a nivel de proyecto, que una empresa tenga un proyecto, ya sea de informática, de construcción, proyecto de lo que sea, algún tipo de servicio, la persona tiene que poder desenvolverse y dar la cara ante el cliente. Claramente, si es una persona que no habla, que siempre está suprimido, que no expresa las cosas, que no levanta la mano cuando lo necesita, que no reporta las actividades, claramente a nivel de cliente, pues eso no le va a gustar. Él quiere una persona que realmente pueda desenvolverse. Esto considero que es una afectación desde, desde este ámbito del bullying, tanto familiar como escolar. Entonces, es una cadena que pues claramente se necesita romper, sí o sí. Sí, totalmente de acuerdo, se debe de romper porque, bueno, claramente el desenvolvimiento que tiene esa persona a nivel laboral va a afectarle demasiado, impidiéndole poder crecer como persona, como individuo y como ser humano. Siguiendo la misma línea laboral, con la siguiente pregunta, las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida laboral se debe a la experiencia vivida por el bullying
o son decisiones en las cuales el bullying no le afectó. O sea, como para explicarla mejor, las decisiones que lo han llevado al trabajo de hoy son decisiones que tienen secuelas o raíces del bullying, o la decisión es netamente aparte y usted dice, bueno, el bullying en esta decisión no me afectó. Lo decidí porque soy una persona madura y sé que es un bien para mí. Exactamente, yo me agarro de esa segunda opción que diste, de que actualmente ya no, ya he superado esa etapa. Claramente es una etapa que todo el mundo pasa, ¿verdad? Más que todo en la adolescencia. Y esa es una etapa que yo puedo decir que he culminado o he superado. Eh, Actualmente puedo decir de que todas las decisiones que he tomado y expresado y he llegado a concluir o concretar han sido a través de decisiones ya propias, no tanto en el pasado. Puedo decir que mi primer trabajo sí me afectó mucho. Muchas decisiones que tuve que tomar, muchas decisiones que tuve o interacciones que tuve que tener, sí me afectaron mucho a nivel emocional, ¿verdad? Em, por ejemplo, qué también vestido voy, que mis compañeros tienen un poquito más de dinero, que van en carro, que van en moto, que van de carros de último modelo, que van de ropa de marca, etcétera. Y claramente yo en bus y tal vez ropa un poco más económica, ¿verdad? Entonces, eso eran afectaciones que yo tenía. Tal vez ninguno de mis compañeros me decía nada ni me afectaba en ese sentido, pero por las secuelas que yo ya había interactuado en mi adolescencia, ya pues claramente pasaban factura cuando estaba frente a personas de ese rango. O sea, se puede decir que, como quien dice, su psique ya le jugaba malas pasadas automáticamente, eh, autodiciéndole que vestías como una persona que no tenía dinero, o te hacías ver a ti mismo como una persona más pobre de lo que tal vez no sos, por el hecho de llegar en autobús, que claramente eso no tiene nada que ver con el desempeño o el desenvolvimiento que tengan a la hora de realizar un trabajo. Claramente lo superficial no tiene que afectar lo laboral y las capacidades que usted tiene a la hora de realizar un trabajo. Sí, correcto. De hecho, esta misma persona que te di ejemplo anteriormente, le pasa exactamente lo mismo. Es como si yo estuviera viendo un espejo, como si estuviera viendo la misma cadena y la misma situación una vez más, ¿verdad? Claramente yo tengo la experiencia de que lo viví en carne propia, ¿verdad? Entonces yo siento que él, y me lo ha expresado, de que tal vez él no puede trasladarse, transportarse como todos los demás, ¿verdad? Él utiliza eh, bus, algún transporte público, y tal vez la forma de vestirse y ropa no ha sido igual a las demás, pero claramente él me mencionaba de que él se siente mal llegar a la oficina donde todos tenemos pues ya un nivel de vida un poco más elevado gracias a la experiencia que hemos tenido y el trabajo que hemos desarrollado, ¿verdad? Y tal vez esta persona que está recién ingresando pues se siente un poco afectado y más por el tema de la edad, que es una persona que viene apenas saliendo de nivel de secundaria, ¿verdad? Tal vez puede ir es la afectación por ese lado. Sí, sí, es entendible, pero bueno, también hay que entender a esas personas que no solo lo material, no solo es lo superficial, sino también eh, la manera de desenvolverse, ya que una persona que viste de marca no quiere decir que sea una persona que pueda hacerte bien un programa o un desarrollo en software, ¿verdad? Continuando con la siguiente interrogante, ya sea como alguien que vio involucrado de alguna manera o participe de bullying, sientes que esto ha afectado tu confianza a nivel laboral para asumir responsabilidades o nuevos retos. Es decir, em, como vos fuiste víctima eh, en carne propia, como decís, de bullying, sientes que la confianza, esta vez no a nivel personal, sino a nivel laboral, se ve afectada, ya que no es lo mismo que una persona que nunca recibió bullying a una persona que sí recibió bullying reciba retos nuevos de la vida de un adulto responsable. Sí, considero que ha afectado.
mucho en mi trabajo pasado, ¿verdad? No, no tanto en este. Considero que como lo he vivido tanto en carne propia, como con esta persona que ahorita estoy capacitando, eh, sí ha afectado mucho y puedo decir puntualmente que ha afectado el rendimiento laboral. Siento que las personas que han pasado por diferentes situaciones de bullying, sea familiar, interfamiliar o en la escuela, a nivel escolar, las personas que lo han pasado llegan a la vida de adulto, es decir, trabajo, y sí afecta en esos primeros pasos que uno da a nivel laboral. Ese desenvolvimiento, esa falta de confianza, esa falta de expresión, esa falta de comunicación afecta mucho a nivel laboral y claramente es una afectación a la hora de las exposiciones, a la hora de consultorías. Es algo que afecta día con día en las diferentes empresas. Continuando ya, llegando a la recta final de la entrevista, ¿y cómo hizo usted para poder superar esa situación conflictiva y seguir con su vida? ¿Qué instrumento utilizó? ¿En cuáles personas confió y se apoyó? Y por último, ¿qué estrategias puso en práctica para poder salir adelante y pasar dicha situación? Bueno, esta pregunta sí revive un poco más a lo que a mí pasado, ¿verdad? La verdad, la forma y instrumentos y personas que me ayudaron claramente en diferentes personas es diferente, valga la redundancia, ¿verdad? En mi caso, a mí me ayudó mucho mi padre, me ayudó mucho en estas situaciones porque era una persona donde yo podía llegar y expresarme de la mejor manera. Podía llegar a expresarme de situaciones libremente, yo podía llegar y decirle, papá, me está pasando esto y esto, no sé cómo reaccionar y claramente esta persona me ayudaba eh, y iba a hablar con los encargados de nivel escolar. Claramente aquí hay una afectación importante que tengo que mencionar y es que por más que mi papá me ayudaba, iba a poner denuncias, iba a poner quejas, iba a poner reclamos, inclusive con evidencias, las personas a cargo de alto mandato a nivel de escuela y colegio no toman como en serio esta situación. Eh, por más que llegaban y decían situaciones, quejas, cosas que me pasaron a mí, no tomaban cartas en el asunto. Entonces, ¿qué instrumentos usé yo? Básicamente hablar. Pero claramente hay muchas personas que no pueden hacer esto porque no tienen esas personas cerca. Y eso puede afectar mucho a nivel de desenvolvimiento propio. Sí, bueno, claro, como dice usted, es importante contar con personas que le apoyen y bueno, la mejor arma, la mejor herramienta es la conversación para poder aclarar las cosas. Como bien dicen, hablando las personas entienden. Pero bueno, eh, la antepenúltima pregunta sería, ¿qué cambios le gustaría ver en el sistema educativo para prevenir el bullying y apoyar a las víctimas y a los agresores a que dejen esa vida o, bueno, mejor dicho, dejen esa práctica sobre los demás? Uf, la verdad es que esto sería una pregunta que podríamos durar horas acá hablando y yo personalmente decir por experiencia propia y en carne que no ha hecho eh, la, el nivel educativo. Y podemos hablar solo minutos de lo que se ha hecho, porque desgraciadamente muchas cosas que nos pasan al día de hoy eh, es porque las personas encargadas a nivel educativo no toman en serio esta situación. Yo personalmente puedo hablar de que eh, los altos mandatos a nivel de educativo básicamente me pedían pruebas a mi papá y realmente por más pruebas que le llevábamos, por más situaciones que llevábamos, no lo tomaban en serio, lo tomaban como burla o tal vez no le daban la importancia que se merecía esa situación.
eh, empezaron ya a tomar cartas en el asunto, pero cuando ya la afectación no era a nivel psicológico, sino era a nivel físico. ¿Eso qué quiere decir? Que ya me golpeaban, que ya me afectaban físicamente, que ya eh, me encerraban en un lugar, como yo lo decía ahora, en el baño o en el basurero. Entonces, cuando ya era algo más grave, ahí sí tomaban cartas en el asunto. Pero ya cuando el nivel de afectación de bullying va muy avanzado. Sí, bueno, entendiendo su punto, su perspectiva, sí se suele pensar o creer popularmente que las personas que tienen que combatir el bullying en primera instancia son las primeras a hacer caso omiso o como quien dice, hacerse la vista gorda, porque parecer, por más evidencias o pruebas como usted lo dice, es como si nada, como si no entregaran nada y pues el acosador o el bully sigue haciendo las suyas contra la víctima que sigue siendo oprimida. Siguiente pregunta. ¿Qué consejos le darías a alguien que conoces que esté pasando por la misma situación y qué le dirías para afrontar este entorno o esta mala situación? La herramienta que yo podría recomendar sería hablar. Y lo que podría decir acerca de esto es que busque a una persona que te pueda escuchar, una persona que realmente le importes y que puedas acudir a esa persona y sabes que te va a ayudar. En mi caso era mi papá, pero hay familias que más bien la violencia es interfamiliar. Entonces claramente no se podría acudir a un familiar, pero podría ser a un vecino, a un tío, a alguien en específico. Eh, entonces, lo primero sería hablar y, y poder mostrar eh, interés en poder demandar a estas personas y claramente pues mostrar evidencias o situaciones un poco más, eh, no sé, podría decirlo como alguna evidencia un poco más palpable, tangible o creíble. Y bueno, llegando ya a parte final, no sé si me gustaría responder las últimas tres preguntas de nuestra entrevista. Sinceramente, hubieron dos preguntas que personalmente me hicieron renacer mucho el pasado. Me gustaría seguir ayudándote con esta entrevista y conversando un poco más, pero si te soy completamente sincero, esto ha revivido muchas experiencias que tuve en el pasado, cosas que pues yo ya los tenía básicamente sepultados, pero una que otra afectación que tuve volvió a surgir a raíz de esto. No te estoy echando claramente la culpa, pero sí, a nivel de afectación, me cuesta mucho volver a revivir esta parte. Entonces no sé si más bien lo podríamos dejar hasta acá, no sé si habría algún problema con esto. No, no, totalmente comprensible la situación. Nadie le gustaría esos flashbacks de Vietnam, como dicen. Así que no, más bien muchas gracias y espero no haber causado más bien abierto una herida que ya estaba más que cerrada. Así que muchas gracias por estar por acá y hasta la próxima. Muchas gracias.